Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el podernos reunir en esta noche para poder escudriñar juntos la palabra de Dios. Y el tema que nos toca el día de hoy es aquellas obras que van a recibir recompensa para la eternidad. Solo permítame, vamos a compartir la publicación. Solo voy a hacer una cuestión acá en la computadora y vamos a iniciar nuestra enseñanza de esta noche. Ok, ya en un momentito vamos a comenzar, solo que me conecte acá y vamos ahí estamos. Muy bien, entonces les decía que el tema del día de hoy es el tema de las recompensas que vamos a recibir en la eternidad. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 15, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensas. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Para comenzar y a entender el tema, no se trata acá de pecados. La palabra de Dios claramente nos enseña que cuando Dios perdona nuestros pecados, Él los sepulta en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Por lo tanto, lo que vamos a ser evaluados son nuestras obras como creyentes. Cuando nosotros las hacemos, prácticamente en la eternidad le ponen una etiqueta a esa obra, ya sea, dice la palabra, que hay dos grupos: madera, heno, hojarascas, que son consumidas por fuego, y esas no reciben recompensa aunque la persona va a ser salva. Y las otras son oro, plata y piedras preciosas, que no son consumidas con el fuego y que reciben esas recompensas. Ahora, la pregunta es: ¿en base a qué se evalúan? ¿En base a qué se clasifican como heno, madera, hojarasca, o como oro, piedras preciosas y plata? Básicamente lo encontramos en 1 Corintios 13, versículo 13, 1 Corintios 13. Ahí comenzamos a encontrar la respuesta. Dice la palabra: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por lo tanto, acá son las obras las que permanecerían y serían clasificadas como oro, plata y piedras preciosas. Son aquellas obras que provienen de fe, que son hechas por amor y que son hechas con la esperanza de la vida eterna. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña en primera de Juan capítulo 4 versículo 8 que Dios es amor y Él quiere que cada uno de nosotros nos parezcamos a Él, que su imagen sea formada en nosotros. La palabra de Dios nos enseña en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo, y la imagen de Cristo es la imagen de Dios. Cristo, el Dios y el Padre y Cristo son uno. Por lo tanto, el carácter de Cristo en nosotros es el carácter de Dios en nosotros, y el carácter de Dios, una de las facetas fundamentales del carácter de Dios es el amor. El Señor nos pide que vivamos en amor. De hecho, la palabra dice en 1 de Juan capítulo 13, versículo 35, que en esto conocerán que somos sus discípulos, en el amor que nos tengamos los unos a los otros. Por el otro lado, como mencionaba, Él quiere que su imagen
sea formada en nosotros. Nos lo enseña también Romanos 8, 28 y 29. Todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito somos llamados para que el carácter o la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Entonces, su propósito es que nosotros amemos, porque Él es amor. Y si Él es amor, nosotros también deberíamos ser amor y expresar ese amor. De hecho, la palabra nos enseña en Mateo, capítulo 22, versículos del 36 al 40, que toda la ley, toda la palabra de Dios, todos los mandamientos, preceptos, normas, principios, valores, etcétera, de la palabra de Dios se reducen a dos mandamientos. En Mateo 22, 36 al 40, la palabra de Dios dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora bien, el amor no es el amor de Dios, el amor al cual la palabra de Dios se refiere. No es ese amor cursi, ese amor fresh, ese amor romanticón, rosado, etcétera, que el mundo maneja. El amor desde la perspectiva de Dios está claramente definido. En primer lugar, el amor a Dios es obedecer sus mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Juan capítulo 14, voy a leer uno por uno. Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en Juan capítulo 14, versículo 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Por lo tanto, nos está enseñando claramente que amar a Dios, la primera parte de del principal mandamiento, el amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Ahora bien, el amor al prójimo. ¿Qué es el amor al prójimo? Primero que nada, es servirle y estimarle, servir y estimar a nuestro prójimo. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, hablando del carácter de Cristo, dice la palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, una característica de amar al prójimo es estimarles y amarles, y servirles, perdón. El siguiente pasaje que nos ayuda a entender lo que es el amor está en Mateo capítulo 7, versículo 12, que se conoce como la regla de oro. Y es que le hagamos a los demás lo que queremos que los demás hagan con nosotros. Y obviamente todos queremos que los demás hagan con nosotros el bien. Entonces ese bien que queremos que hagan con nosotros es el que nosotros debemos hacer con los demás. Y al revés también. Lo que no queremos que las personas nos hagan a nosotros no deberíamos hacerlo a los demás. ¿Por qué? Porque recordemos algo. Gálatas 6, 7 y 8 dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembramos, eso también cosecharemos. Si sembramos, si hacemos a los demás lo que queremos que los demás hagan con nosotros, entonces vamos a recibir de los otros lo que queremos. Si hacemos mal a alguien, vamos a recibir mal de otros. Entonces, una segunda característica de amar al prójimo es hacerles bien, hacerles el bien que nosotros queremos que nos hagan a nosotros, hacérselos a los demás. Una tercera característica del amor es perdonarlos y soportarlos con paciencia.
La palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 13, nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y en Efesios capítulo 4, versículo 2 dice la palabra: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, también perdonarlos y soportarlos con amor, con paciencia, no soportarlos porque ni modo, no me queda otra, sino soportarlos con paciencia. Y soportarlos con paciencia es soportarlos con paz, soportarlos con gozo, soportarlos con sabiduría. Otra forma de amar al prójimo es haciendo obras de misericordia con ellos. La palabra de Dios nos enseña acerca de eso en Mateo capítulo 25, versículos del 35 al 40. Dice la palabra: porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve hambre y me diste de comer. Y tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por lo tanto, las obras de misericordia es darle de comer al hambriento, de beber al sediento, de cubrir al desnudo, de visitar al enfermo, de visitar al que esté preso. Y también las obras de fe, obras de obediencia. En Romanos capítulo 14, versículo 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, lo que proviene de fe no es pecado. Y si no es pecado, es porque es obediencia a la palabra de Dios. Entonces, las obras de fe son las obras que hacemos por obediencia a la palabra de Dios, por amor, por agradecimiento, etc. Entonces, después de amarle, ya vemos entonces que las obras que van a tener recompensa son aquellas obras que nosotros hacemos por amor a Dios, obedeciéndole, y por amor al prójimo, sirviéndole, atendiendo sus necesidades. Y hay una obra de amor que es bien importante, que tiene resultados eternos también, que se me estaba quedando mencionarla, y es el compartir con el prójimo las buenas nuevas de la salvación, testificarle, predicarle, disipularle de tal manera que esa persona no solo sea salva, sino que además tenga vida eterna. Esa es una forma de amar a una persona también. Es desearle, no solo desearle que sea salva, sino adicionalmente a eso es procurar de todas las formas posibles, testificarle, predicarle y disipularle para que sea salva. Entonces, la mejor manera de vivir, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, la mejor manera de vivir la vida cristiana, cada uno de nosotros, es amando. En 1 Corintios, ya lo vimos, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, nuestra vida debería ser una vida en amor. Es la mejor manera de vivir la vida. Por supuesto, podemos ser lastimados, podemos ser rechazados, podemos ser incomprendidos, no importa. Lo importante es vivir en amor. Jesús dio su vida por amor, y él fue incomprendido, fue vituperado, fue rechazado y fue condenado, fue menospreciado, y hasta fue llevado a un juicio injusto y a la cruz por amor a nosotros. Entonces, si a Jesús le pasó eso, a nosotros también algunas de esas cosas nos van a pasar
por vivir en amor, pero eso no nos debería evitar vivir en amor. El vivir en amor es una decisión que nosotros tomamos por agradecimiento, por necesidad, porque es parte de nuestra nueva naturaleza. Y nuestra nueva naturaleza no puede odiar, nuestra nueva naturaleza, así como no puede, nuestra nueva naturaleza se siente fastidiada cuando pecamos, porque la nueva naturaleza es antipecado. También nuestra nueva naturaleza no se siente bien si odiamos a una persona o si tenemos rencor o deseos de venganza con esa persona. ¿Por qué? Porque es contrario a nuestra naturaleza, es contrario al amor. Entonces, la mejor manera de vivir es amando. Y las obras que Dios considera y que son las que tienen recompensa en la eternidad son aquellas que sean hechas con amor, es decir, de servicio al prójimo, de obediencia al Señor. Esto nos lo enseña también 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3. La palabra de Dios dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, puedo tener la mayor cantidad de dones espirituales posibles y de ponerlos en práctica, pero si lo hago sin amor, no me sirve de nada. También dice la palabra: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, nada que hagamos que no sea por amor tiene valor delante del Señor. Solo tiene valor delante del Señor lo que hacemos por amor, y esas son las obras que van a tener recompensa. Y ya mencionamos que lo esencial de nuestra vida es la relación con Dios y la relación con el prójimo. De hecho, de los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, 4 tienen que ver con los 4 primeros tienen que ver con el amor a Dios, y los 6 segundos tienen que ver con el amor al prójimo. El amor permanece para siempre. Las recompensas que recibimos para la eternidad van a ser entonces aquellas que recibamos por las obras de amor que hagamos para el Señor, y por las obras de misericordia, por las obras de obediencia, por las obras de servicio, y todo ello motivado por el amor. Cuando lleguemos delante del Señor, no vamos a ser evaluados por nuestro conocimiento o por nuestras obras religiosas. No vamos a ser evaluados por el tamaño del ministerio, ni por a cuánta gente le pudimos haber orado por ella y sanado, o pudimos haber profetizado, o incluso impuesto manos y liberarlas, sino por cuanto amamos. Recordemos lo que dice Mateo también, capítulo 7, versículo 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día, dice, algunos me dirán: pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos. O también le pueden decir: en tu nombre predicamos, en tu nombre fuimos pastores y tuvimos una gran iglesia, etc. Y el Señor nos puede decir: apártense de mí, hacedores de maldad, porque todas esas cosas las pudimos haber hecho sin amor, las pudimos haber hecho para beneficio propio, para renombre propio, para fama propia, para reconocimiento propio. Recordemos lo que dice Mateo 25:40. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, la obra de amor. Miren, le voy a poner un ejemplo. Yo puedo ser un pastor de una iglesia grande, pero eso no me hace aprobado delante del Señor, porque puedo estar haciéndolo para mi propio beneficio, para mi propia fama.
Cuando lo hago en realidad por amor al otro, cuando mi enfoque no es ganar yo, obtener yo algo a cambio, sino dar mi vida por el otro, entonces ese pastorado es válido. Si es para buscar fama, para buscar reconocimiento, renombre, etcétera, ese pastorado no es tomado en cuenta. Pero si es por amor a la gente, para bendecir a la gente, aunque no llegue a ser famoso ni nada de eso, entonces ese pastorado es bien evaluado delante del Señor. Recordemos también lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 6, dice la palabra, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo que vale entonces es la fe que obra por el amor. Una forma práctica de manifestar nuestro amor por otros es dedicándoles tiempo para animarlos, para escucharles, para aconsejarles, para predicarles el Evangelio. Es el tiempo que nosotros le damos verdaderamente a las personas, es el regalo más preciado que le podemos dar a otros, porque no hay forma de reponerlo y es un recurso limitado. Todo lo demás en la vida lo podemos recuperar. Si damos dinero, podemos recibir dinero. Si damos sonrisas, podemos recibir sonrisas. Si damos saludos, podemos recibir saludos, etc. Pero si damos tiempo, no tenemos más tiempo. El tiempo es un recurso que media vez se da, se terminó, se gastó y no hay reposición de ese tiempo. Por lo tanto, el tiempo es el regalo más preciado, más valioso que le podemos dar a las demás personas. Y el amor implica la entrega de nosotros mismos, de tiempo, talentos, habilidades, capacidades a los demás, para que crezcan en todos los aspectos de la vida. De eso se trata. Se trata de llevarlos a Cristo para que en Cristo alcancen todo el potencial de vida que Él ha puesto en ellos. Y ese potencial de vida se llama vida eterna. Lo que el Señor quiere es que todas las personas tengan vida eterna. Y entonces el amor implica procurar que las personas no solo tengan salvación y perdón de pecados, sino que además desarrollen esas semillas de vida eterna que fueron puestas en su corazón a través de el discipulado. Y finalmente quiero terminar respondiendo una pregunta: ¿quién es mi prójimo? A Jesús le hicieron esa pregunta también, y Jesús respondió en Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37, que se conoce como la parábola del buen samaritano, y dice así la palabra: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, el fariseo, ¿verdad? Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Si notamos, entre el samaritano y el hombre medio muerto no había ninguna relación. Es más,
El hombre medio muerto era judío, el samaritano era obviamente samaritano, y entre judíos y samaritanos no se llevaban, es decir, no eran amigos, no eran conocidos, no eran familiares, eran enemigos. Sin embargo, este samaritano recogió al judío y lo atendió, lo guardó, lo cuidó, lo llevó al mesón, etc. Mientras que los que sí eran judíos, que era el fariseo y el escriba, que pasaron a la par de él, y que estaban ocupados en sus cosas religiosas, no lo atendieron, lo dejaron ahí tirado medio muerto. ¿Qué nos dice esto? No es la religiosidad. En primer lugar, no es la religiosidad lo que va lo que nos hace agradables delante del Señor, lo que hace agradables nuestras obras delante del Señor. Es el amor. Y el amor es a cualquier persona que tenemos a nuestro alrededor. El prójimo es cualquier persona que tenemos a nuestro alrededor, comenzando con los más cercanos, que es nuestra familia, pero también la familia espiritual. Recordemos que cada uno de nosotros somos miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, también es nuestra familia, nuestro prójimo inmediato, nuestra familia espiritual, nuestra familia de fe. Y por ello, nuestro Padre está especialmente interesado en que aprendamos a amar a los miembros de nuestra familia espiritual, a todos los hermanos en Cristo. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, la palabra de Dios dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de fe. O sea, nos dice, nos pone la prioridad: primero nuestra familia, después la familia de fe, después los demás. ¿Y quiénes son los demás? Los demás son nuestros compañeros de trabajo, de estudio, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros conciudadanos. Y esto es así porque el Señor quiere que su familia sea conocida por el amor que nos manifestemos los unos a los otros y por el amor que les manifestemos a los demás. Recordemos por qué nosotros nos convertimos a Cristo, porque es el amor de Él, no mereciéndolo. ¿Cómo la gente se va a convertir a Cristo, que no conoce a Cristo? Obviamente recibiendo el amor de Dios, pero nosotros somos canales de ese amor. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el Señor ha derramado su amor en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces Él quiere que seamos canales de ese amor hacia todas las personas a nuestro alrededor para que le conozcan, porque Él es amor. Cuando ellos reconocen el amor, reconocen a Dios. Entonces, estas son las obras que van a a recibir recompensas en la eternidad. Todas nuestras obras que sean hechas por amor, y hacerlas por amor significa hacerlas por obediencia, hacerlas con paciencia, servir a nuestro prójimo, hacer lo mejor que nosotros podamos para ellos. Recordemos que la palabra de Dios nos dice: estimando a los demás como superiores a ustedes mismos y viendo por lo de ellos, no solo por lo propio. Es decir, no se trata tampoco de eliminar lo nuestro, no, pero es igual, la misma importancia que hacemos es hacer las cosas por más. Así que la invitación el día de hoy es a que vivamos en amor y a que crezcamos en amor. Miren, nuestra vida no va a ser perfecta. La palabra de Dios nos enseña claramente que mientras estamos aquí en la tierra vamos a ser perfeccionados de día en día. No vamos a ser perfectos totalmente, pero podemos comenzar a caminar en esa perfección, en ese amor cada día. Podemos comenzar desde ya, y aunque hagamos algunas cosas que no estén bien, pero que comencemos ya a hacer las cosas por amor, aunque no seamos perfectos. No se trata de ser perfectos, se trata de comenzar a caminar. No sé si me estoy dando a entender. No tenemos que esperar a ser sumamente espirituales, no tenemos que esperar a tener una gran cantidad de conocimiento, no tenemos que esperar a tener una gran cantidad de dones. Basta que comencemos con lo que Dios nos ha dado, comencemos a darlo a los demás y comencemos también a obedecer la palabra. Y en la medida que vamos caminando, el Señor nos va a ir perfeccionando y vamos a ir creciendo hacia la estatura del varón perfecto, de la plenitud de Cristo,
que es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición para usted y lo quiere compartir con sus contactos en las redes sociales, lo puede hacer sin ningún problema. Y le recordamos que todos los martes a las 7, normalmente es a las 7 de la noche, pero el próximo martes también, como hoy, va a ser a las 9 de la noche. Entonces le invitamos para otra enseñanza, para seguir enfocándonos en lo que es la vida del creyente. Vamos a terminar entonces orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio, Señor, que nos has dado de poder escudriñar tu palabra junto con tu Espíritu Santo, Señor, y te damos gracias también porque esta palabra, tu Espíritu Santo la ha sembrado en nuestros corazones para que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por lo que esta palabra va a hacer en nuestras vidas, por los frutos que esta palabra va a dar en nuestra vida, Señor, y desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por esos frutos, Señor. Padre, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que se conectaron. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a cada uno por nombre, Señor, que bendigas la obra de sus manos, que tengan una semana llena de bendición, llena de cumplimientos, llena de crecimiento y de maduración en Cristo Jesús, Señor, y llena de revelación. Te lo pedimos, Padre, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por ver esta transmisión. Que el Señor les bendiga, que el Señor añada bendición a su palabra y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes también a las 9 de la noche. Que el Señor les bendiga y un abrazo para todos. Bendiciones.